Jóvenes, buenas tardes. Sean bienvenidos todos y todas ustedes a esta sesión de innovación tecnológica de productos lácteos y derivados. Por favor, me confirman si me escuchan adecuadamente. Buenas tardes, profesor. Sí se Buenas tardes, escucha. profesor. Sí, Buenas profesor. tardes, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con esta sesión. Buenas Veo por ahí tardes. ¿qué tal? Orlando, Herli está levantando la ¿Qué mano. dicen? ¿Quieres hacer un comentario, Herli, o solamente es asistencia? Ok, asistencia parece, ¿no? No, profesor, es Muy bien. para lo que está bien la señal. Gracias. Perfecto, Carly, gracias. Muy bien. En esta sesión, jóvenes, vamos a encargarnos de completar los dos siguientes pasos de la metodología Design Thinking. Básicamente nos vamos a centrar pues en las etapas de ideación y prototipado, que son las que quedaron pendientes pues la sesión anterior. De hecho, hay una etapa que todavía estaría pendiente, que sería el testeo o evaluación que se hace al final de Design Thinking. Sin embargo, eso se va a trabajar ya cuando nosotros tengamos el prototipo de producto en una etapa más adelante de su proyecto, ¿ok? Entonces, por lo pronto, como parte teórica, eh, debemos revisar tanto las dos primeras etapas de Design Thinking que ya hemos revisado, como también las etapas de ideación y prototipado que vamos a ver el día de hoy. Una vez que terminamos de ver esto, jóvenes, lo que corresponde es que en la siguiente sesión ya empecemos a trabajar con su proyecto, ¿ok? Y empecemos a trabajar en su proyecto. Quiero hacer mención también de que el día de hoy estamos trabajando en la cuarta semana correspondiente a la unidad didáctica. Y recordemos que tenemos programadas nuestras evaluaciones para la sexta semana, es decir, nos quedaría todavía una sesión más, ¿sí? Para poder avanzar con los contenidos y luego ya vendría su evaluación, ¿de acuerdo? En la sexta semana. Entonces todavía la evaluación no es esta semana que viene, sino todavía dentro de 2 semanas. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a comenzar y para empezar tenemos que revisar cuál es la agenda de la sesión del día de hoy. En primer lugar, vamos a ver de frente lo que es ideación, cómo se estructura, cómo debemos de cierta manera orientar nuestra ideación y qué etapas hay dentro de esta parte de la metodología, ¿no? Podríamos decir que subetapas hay, ¿no? Porque ideación de por sí es una etapa del design thinking. Entonces, ¿qué subetapas hay dentro de ideación? Hay que conocerlas para poder entender cómo es que vamos a hacer el análisis. Y vamos a revisar un caso. Ustedes me dirán, profesor, ¿va a ser el mismo caso de la vez pasada? No, en este caso yo les voy a dar la problemática y ustedes van a tener que resolver. ¿Ok? Estamos en la unidad didáctica de innovación tecnológica, productos lácteos y derivados. Sin embargo, entiendo yo que para conocer la metodología debemos dejar un poco más de amplitud. Entonces, las soluciones que nosotros vayamos a proponer en ideación van a ser de corte, pues, de la industria alimentaria en general. ¿Ok? De la industria alimentaria en general. Luego vamos a pasar al prototipado y vamos a ver todo lo que implica, ¿sí? Y a ver algunos ejemplos también de prototipado. Y luego habría un caso que ustedes deberían desarrollar, pero este caso 4, a diferencia de los anteriores, va a ser un caso libre que ustedes van a trabajar de manera asincrónica, es decir, no necesariamente van a tener que presentarlo, es libre, simplemente es para que ustedes conozcan cómo se trabaja el prototipado. Sin embargo, lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a diseñar la siguiente semana ya su proyecto, necesitan saber qué cosas se ven en el prototipado para más o menos prever que podamos obtener algo útil, ¿no? Algo que nos vaya a funcionar, no vaya a ser que lleguemos al diseño, avancemos en el proyecto y nos demos cuenta de que no podemos prototipar. Entonces eso sería bastante peligroso. Por eso les recomiendo de que ustedes por su cuenta ya revisen el material acerca de prototipado. Vamos a ver algunos ejemplos aquí, pero
les voy a dejar 3 videos que son material complementario, cortos nada más, ¿sí? No se van a tomar ni media hora para revisarlos. Sin embargo, les puede ayudar muchísimo a entender cómo es que nosotros podemos generar estos prototipos, ¿de acuerdo? Bien. Luego vamos a recordar un poco del reto Startup. ¿Por qué? Porque debemos tenerlo presente ya para la siguiente semana. Los objetivos de desarrollo sostenible que se van a tocar sobre todo, ¿ok? Y bueno, preguntas al final, ¿no? Entonces, empezamos con la sesión. Les voy a pedir mucha atención. En el punto número 2 del caso 3, correspondiente a ideación, pues los voy a reunir nuevamente para que ustedes brinden una lluvia de ideas sobre las posibles soluciones al problema que les voy a plantear. Entonces, les pido que estén atentos, por favor, porque el trabajo de hoy es uno de los más importantes para poder llegar a obtener proyectos viables, ¿ok? Adelante, entonces. Muy bien, y vamos a empezar con la ideación. Les dije que había unas subetapas dentro de ideación, ¿ok? Aquí lo hemos puesto como etapas de la ideación, pero en realidad si ustedes revisan cualquier material bibliográfico referente a Design Thinking, no lo van a encontrar estratificado de esta manera. Digamos que este cuadro lo he desarrollado de manera didáctica para que ustedes puedan entender qué etapas se dan dentro de la ideación. En la teoría, ustedes lo que van a encontrar en los libros es básicamente lo que está no coloreado, ¿no? Lo que está dentro de los recuadros en blanco, que dice, pues, la ideación nos sirve para generar un mayor número de ideas posibles, a la vez validarlas, valorarlas, relacionarlas, priorizarlas, y finalmente de todo eso aterrizarlas en una sola idea integral que resuelva la necesidad. Entonces, la teoría nos dice eso, sin embargo, no lo marca como subetapas, así como lo estamos viendo en pantalla ahora, ¿no? Yo les hago esta propuesta porque entiendo de que se debe completar cada una de las subetapas para poder garantizar la calidad de la otra, ¿ok? Entonces, en una primera subetapa nosotros vamos a tener la divergencia. Recordemos la sesión anterior que estábamos viendo las formas de pensamiento en torno a Design Thinking y dijimos que tanto, por ejemplo, en empatizar como en la primera parte de ideación íbamos a encontrar un pensamiento divergente. ¿Qué significa esto? Significa de que vamos a tener múltiples propuestas, múltiples ideas y probablemente algunas coincidirán, pero otras no. Si en este salón, en este momento, estamos conectados, por ejemplo, 20 personas, vamos a encontrar que las 20 personas van a tener múltiples ideas sobre cómo resolver un problema. Probablemente algunas de esas ideas coincidan entre sí, pero otros de repente no. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no obviar la opinión de nadie, ¿sí? La divergencia de lo que se trata es de generar el mayor número de ideas posibles. Eh, y aquí pues es donde entra a tallar los métodos tradicionales, ¿no? De destapar la creatividad, como se decía. El famoso método Scamper, por ejemplo, ¿no? Que se trabajaba anteriormente, que es válido y lo se podría aplicar aquí, pero realmente no quiero abrumarlos con ese tipo de contenido, sino más bien a que nosotros de manera intuitiva vayamos resolviendo el caso y vayamos generando los recursos necesarios para cada etapa. ¿Ok? Entonces, la divergencia nos permite generar el mayor número de ideas posibles. Y esto está muy ligado a la creatividad, como ya se los mencioné, y está muy ligado, pues, a que salgan muchas ideas de repente que no necesariamente son tan cuerdas. Me refiero a que parecen ideas alocadas, ¿no? Pero lo que ocurre es que justamente Design Thinking tiende, no estoy diciendo que siempre, pero tiende a generar proyectos innovadores que en muchos de los casos presentan propuestas que realmente podrían en un inicio parecer descabelladas, pero que finalmente
en esa locura o en ese chispazo de locura se centra todo el valor de un buen modelo de negocio. Entonces, hay una frase muy importante que siempre se menciona y es que los grandes cambios de la humanidad siempre han dependido de la gente que se cree loca. ¿Por qué? Porque los que hacen siempre lo mismo y siguen la tendencia, definitivamente no generan grandes cambios, pues están dentro del mismo sistema, de la misma tendencia. Las ideas locas son las que justamente generan, no siempre obviamente, y con un fundamento, muchas veces llegan a generar cambios sustanciales en la concepción de las cosas. A estos cambios sustanciales de la concepción de las cosas, de la forma en cómo concebimos las cosas nosotros por, digamos, aprendizaje social o por lo que nos han inculcado en familia, el cambiar la forma de ver las cosas se le conoce con el término de disrupción. ¿Ok? Disrupción. Entonces, la creatividad está muy ligada a la disrupción, a generar proyectos disruptivos que salgan de contexto, que cambien la forma de percibir las cosas, ¿no? De cómo se hacían las cosas. Un ejemplo es lo que ocurrió con el teléfono tradicional que utilizaban sus padres probablemente y lo que utilizamos ahora como celulares, ¿no? Como smartphones. Anteriormente, los teléfonos se crearon para llamar y recibir llamadas. Y punto. Y estoy hablando no de los celulares antiguos, estoy hablando de los teléfonos de casa, esos fijos grandazos que tenían inclusive un montón de botones ahí para que ustedes puedan marcar o había que girarle una ruedita. ¿Sí? Luego fue evolucionando esto y se introdujo el concepto de portabilidad telefónica. Es decir, que ustedes puedan tener a la mano un dispositivo que les permita comunicarse a donde estén. Porque anteriormente lo que se hacía es que si alguien se quería comunicar con ustedes, por ejemplo, lo que era obligatorio es que llamen a su casa y en su casa dejen el recado y cuando ustedes lleguen a su casa les den el recado. Eso se hacía antes. Pero ahí es donde nace el famoso concepto de teléfono malogrado, pues, ¿no? Que alguien les da un recado y la persona que recibe el mensaje pues interpreta lo que entendió y le da un mensaje totalmente distorsionado a la otra persona. Entonces, la portabilidad permite de que cada uno de nosotros tenga un teléfono a la mano, ¿no? Y pueda recibir llamadas y pueda realizar llamadas en tiempo real y salieron pues unos teléfonos portátiles, entre comillas, grandazos, ¿no? Parecían unos ladrillos y poco a poco se fueron acortando en tamaño hasta que salieron los famosos Nokia o los celulares pues con pantalla naranja, ¿no? Que seguramente por ahí alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visualizar en algún momento. Y ya posteriormente empezó a evolucionar el mundo con la era del Internet. Entonces, finalmente llegamos a una concepción de la telefonía celular actualmente, en donde para lo que menos se usa el celular es para llamar y recibir llamadas. Ahora lo que más se usa son las cámaras, son las redes sociales, son el WhatsApp. Entonces, la forma en cómo concebimos las cosas en ese aspecto ha cambiado totalmente, ¿no? Desde la época de cuando había los teléfonos fijos hasta ahora que tenemos los famosos smartphones. Y de aquí en adelante seguirá cambiando. Esos cambios de ver las cosas se conocen como disrupciones en la industria de la telefonía móvil, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que significa disrupción. Pero para poder llegar a eso se necesitó pues que alguien esté lo suficientemente loco para que en un momento en el que todos pensaban que lo mejor era llamar a sus casas y dejar el mensaje, diga, pero qué, yo creo que mejor todos deberíamos tener un celular en el bolsillo, un teléfono en el bolsillo, que podamos llevar a cualquier lado, ¿no? Y seguramente hubo muchas personas que se burlaron de esa persona y dijeron, tú estás loco, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible? Que no sé qué. Ok, veamos cómo estamos ahora, ¿no? Ahora las cosas han cambiado totalmente en ese aspecto, ¿no? Lo mismo que pasó con la invención de la rueda, la generación de los automóviles, y por ahí salió un loco que dijo, oye, ¿y qué pasa si
en lugar de ir por la pista, mejor volamos, ¿no? Dijeron que tú estás loco, que te crees sabe, ¿cómo vas a querer volar? Ok, hubo alguien suficientemente loco para apostar por una idea de tratar de hacer que el hombre pueda volar. Y ahora tenemos pues los famosos viajes aéreos, ¿no? Los aviones, etcétera, ¿no? Entre tantas cosas. Y así podría pasarme toda la clase dándoles ejemplos de por qué es importante generar ideas independientemente de lo locas que parezcan. Sin embargo, pues, cuando tengamos un cúmulo de ideas, vamos a decir, tenemos un equipo de 10 personas, por ejemplo, y cada una de las 10 personas genera 10 ideas, tenemos 100 ideas diferentes. Ok, no podemos generar un proyecto que integre 100 ideas, pues es imposible. Entonces, por eso pasamos a la etapa de la convergencia. En la convergencia, nosotros nos vamos a encargar de filtrar esas 100 ideas a través de unos filtros específicos que yo les voy a dar, ¿sí? Yo les voy a facilitar esos filtros para que ustedes conozcan cuáles son y que de repente la teoría no lo menciona tan detalladamente. Y bueno, pasando todos esos filtros, ustedes de 100 ideas llegan a quedarse con uno o con dos, ¿no? O con tres. Entonces, eso es convergencia, ¿no? Es todo lo divergente, toda la cantidad de ideas que teníamos, las empezamos a filtrar y a ordenar en una sola o en algunas solas ideas, ¿no? Igual, si es que nos quedáramos con 5 ideas, por ejemplo, tenemos una etapa posterior que se llama integración, en donde nosotros vamos a tratar de integrar estas ideas hasta obtener probablemente un resultado que las incorpore a todas o por lo menos a la mayoría de ellas. Y así lograr una idea integral que resuelva la necesidad. Por eso les decía que es algo súper importante que tengamos bien definidas estas 3 etapas dentro de la ideación. De hecho, nosotros el día de hoy lo que vamos a hacer simplemente es la etapa de divergencia en el trabajo de grupo, porque lo otro ya correspondería a un análisis más profundo. ¿De acuerdo? Correspondería a un análisis más profundo. Sin embargo, por temas de tiempo vamos a trabajar la divergencia y nos vamos a encontrar con que se van a generar muchas ideas en torno a lo que ustedes puedan proponer. Muy bien. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Nos centramos, por favor, en la figura de la mano izquierda. ¿Ok? Lo primero que van a hacer ustedes es el famoso brainstorming o lluvia de ideas. ¿Cómo se trabaja esto? Pues se van a reunir en grupo, ¿sí? Más bien, los voy a reunir en grupo y van a tener pues que cada grupo empezar a proponer ideas. La idea es de que se obtenga la mayor cantidad de ideas posibles. De hecho, yo les voy a dar un tiempo aproximadamente de 40 minutos para que puedan hacer su lluvia de ideas. Les voy a pedir sí que esta lluvia de ideas que ustedes van a hacer sean posibles soluciones al problema que yo les voy a dar, ¿sí? Posibles soluciones al problema que yo les voy a dar, pero que estas soluciones sean desde la industria alimentaria, ¿ok? Entonces ahí vamos de repente no a tener 100 ideas, pero sí podemos llegar a tener unas 20 ideas, ¿ok? Entonces, repito, yo les voy a dar el problema, los voy a dividir en grupos y ustedes van a tener que buscarle en grupo 20 posibles soluciones a estos problemas, ¿ok? O a este problema que yo les voy a dar, ¿ok? Entonces, 20 posibles soluciones. Igual, son un grupo, tranquilamente lo pueden hacer en 40 minutos. Una vez que hemos hecho la lluvia de ideas, pasamos a el ordenamiento de esta lluvia de ideas, porque no es solamente tener ideas disipadas, sino armar una estructura, ¿ok? Y para eso quiero por favor que observen este mapa mental. El mapa mental es una herramienta muy importante en la etapa de divergencia porque nos permite organizar por categorías las ideas. No miren el contenido de cada uno de estos cuadros del mapa mental, solamente quiero que vean la estructura, ¿no? Que parece como una neurona. Ok, en el centro
¿qué va? Va el problema. Y inmediatamente después del centro van categorías, ¿no? Digamos que ustedes, por ejemplo, están proponiendo soluciones de la industria alimentaria. Ok, perfecto. Soluciones de la industria alimentaria a este problema. Ok, una categoría puede ser soluciones que son bebidas, ¿ok? Todo lo que son bebidas. Otra categoría, soluciones que son lácteos, por ejemplo. Otra categoría, soluciones que son néctares, por ejemplo. Otra categoría, soluciones que son, qué sé yo, compotas. Otra categoría, soluciones que son productos cárnicos, etcétera. A este problema central, ¿no? La idea es categorizarlo e ir colocando todas las ideas que tengamos a los costados de cada una de esas categorías para poder ordenarnos, ¿sí? Para poder ordenarnos, ¿de acuerdo? Para poder hacer esta categorización y generar un mapa mental, podemos usar cualquier tipo de herramienta, desde las más básicas, que es una hoja con un lapicero, ¿no? Pueden hacerlo así, en una hoja, oficio de repente, hacen la división o hacen la estructura más o menos de esta neurona y ahí colocan sus ideas, ¿ok? O lo pueden hacer a través de las herramientas de Microsoft Office, en el mismo Word o PowerPoint. Ustedes se van a dar cuenta que en la parte que dice insertar gráficos Smart, ¿ok? Ahí ustedes van a poder encontrar la opción de generar estos mapas mentales, ¿ok? Y si no quisieran eso tampoco, pueden ingresar a esta herramienta, mindmeister.com, ¿ok? Lo voy a escribir aquí en el chat para los que quieran ingresar. .mindmeister.com, ¿ok? Es una herramienta sumamente utilizada, de hecho es la herramienta que yo utilizo para hacer mis mapas mentales. Lo importante de MindMeister son dos cosas, ¿no? Lo primero es que es totalmente gratuito, ¿sí? Hay una versión paga, pero no la necesitan ustedes para eso. De hecho, ni yo, que trabajo en muchos proyectos y hago este tipo de trabajos, tengo la versión paga. No, no es necesario. ¿Por qué? La versión paga solamente es para específicamente descargar el archivo, ¿no? Descargar el archivo y poder imprimirlo, etc. Como yo no necesito eso, y necesito simplemente poder organizarme, porque esa es la función para lo que lo uso, eh, basta con que le haga una captura de pantalla y punto, ¿no? Y no necesito pagar la versión paga, ¿no? O sea, valga la redundancia. No necesito hacer un gasto ahí. Entonces, ingresen. Ah, y la segunda gran alternativa que nos brinda es que pueden loguearse con su cuenta de Google. O sea, no demoran nada para poder ingresar y trabajar en lo que es MindMeister. Así que está súper bien, ¿ok? Es una buena herramienta que les doy para que puedan hacer sus mapas mentales. No es la única, existen varias, ¿sí? Yo personalmente trabajo con esta, ¿ok? Por ahí, si alguien tiene alguna otra herramienta, sería interesante que la pueda compartir también para todos poder apoyarnos, ¿no? Entonces, en MindMeister hacen su mapa mental, toman una captura de pantalla y me lo envían por WhatsApp. De hecho, el entregable del trabajo en grupo el día de hoy, a diferencia de la semana anterior que no hubo entregables, esta semana sí hay entregables. Y el entregable principal, o más bien el único entregable que va a haber para esta semana, porque tampoco quiero abrumarlos con tarea, es justamente que ustedes hagan este trabajo, ¿sí? O sea, hoy van a hacer la lluvia de ideas, lo único que quedaría pendiente nada más es que lo ordenen en un mapa mental, que puede ser en MindMeister, le toman una captura y me lo envían por WhatsApp con la lista de integrantes de su grupo. ¿Qué grupo? El grupo que yo les voy a asignar el día de hoy, porque recordemos que para Design Thinking es importante trabajar con grupos aleatorios, ¿ok? Entonces, repito, el entregable va a ser justamente la captura de pantalla de su mapa mental más su lista de integrantes. Y nada más, ¿ok? Para poder validar simplemente de que están utilizando adecuadamente la herramienta. Bien, entonces
ya tenemos nuestro mapa mental. ¿Ok? Seguimos. Una vez que ya tenemos nuestro mapa mental, hemos terminado la etapa de divergencia, ahora necesitamos analizar la convergencia. La convergencia, en realidad, como les decía, tiene varios filtros. Me hubiese gustado de repente que haya una gráfica en PowerPoint que me permita generar una especie de embudo así continuo y más o menos debería graficarse así en una escala descendente, ¿no? En donde la gran cantidad de ideas, por ejemplo, las 100 ideas que tuvieron, pasan al primer filtro, que es validar, pero de ahí al segundo filtro ya no pasan 100, pasan 50, y al tercer filtro pasan 20, y al cuarto filtro pasan 10, y al quinto filtro solamente pasan 2 o 3, ¿ok? Esa es la idea. En convergencia nosotros filtramos. Sin embargo, como no hay una gráfica de ese tipo, entonces he decidido trabajarlo así como una escala, ¿no? Pero ustedes saben ya perfectamente de que se ingresa por validar y termina en integrar, ¿ok? Bien, tienen sus 100 ideas, ¿ok? Volvemos a eso. Tienen sus 100 ideas. Vamos a tomar 100 porque es un número más fácil de manejar, ¿no? Es más fácil de manejar ese número. Entonces, tenemos 100 ideas que han generado en la primera parte de ideación, en la etapa de divergencia. Esas 100 ideas que finalmente son 100 posibles soluciones al problema, las validamos en este primer filtro. ¿Qué dice este primer filtro? Vamos a poder, mejor dicho, dice, podríamos desarrollarlo o construirlo. Y aquí hay un tema muy importante, porque la palabra es podríamos, no podemos, ¿sí? Podríamos. ¿Cuál es la diferencia entre podríamos y podemos? ¿Ok? Cuando decimos podemos, implica nuestra realidad actual, ¿sí? En este momento. Cuando decimos podemos, estamos analizando nuestra realidad en este momento, con la tecnología que tenemos, con las herramientas que tenemos, ¿sí? Con el acceso que tenemos. En este momento, hoy 27 de abril, ¿ok? En cambio, cuando decimos podríamos, estamos hablando en condicional. Estamos diciendo de que no solamente tenemos lo que está en nuestro entorno, sino que tendríamos la posibilidad de acceder a la tecnología necesaria, o tendríamos la posibilidad de acceder al equipamiento necesario, o tendríamos la posibilidad de acceder a la materia prima necesaria eh, para poder construir esta idea. ¿Ok? Voy a ponerles un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo bien práctico, ¿ok? Necesito que me produzcan 200 litros de yogur para mañana, ¿ok? Si yo les digo, ¿pueden hacerlo? O sea, ustedes me van a decir, no podemos, probablemente, porque 200 litros de yogur para mañana requiere de una infraestructura que ustedes no tienen en su casa, de un equipamiento que ustedes no tienen en su casa. Para mañana no podemos. Pero si yo les digo, ¿podrían hacerlo? La respuesta sí sería, sí podríamos. ¿Por qué? Porque ustedes podrían, una vez pasada esta pandemia, ¿sí?, acceder a los espacios del instituto. Es una tecnología a la cual ustedes sí tienen acceso. Hoy todavía no, pero en el futuro sí van a tener acceso. Entonces, si yo les digo, para el siguiente mes ustedes podrían, probablemente sí, o probablemente no, dependiendo de cómo vaya la cosa, ¿no? Pero desde que ya hay una posibilidad de que sí se pueda, podríamos, es correcto, ¿ok? Ahora, si yo les digo, necesito que me hagan un análisis de secuenciación genómica con un termociclador, la respuesta es no podemos y no podríamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa tecnología, aparte que los termocicladores no es que los venden en cada esquina, es muy difícil de conseguir
y por lo general ahorita está ocupado haciendo ese secuenciamiento para lo que es la carga genómica de los virus que están atacando ahorita a la humanidad. Entonces, no vamos a encontrar ningún termociclador disponible. No podemos y no podríamos. Es una tecnología que no es barata tampoco. Entonces, no está dentro de nuestras posibilidades, ¿ok? Pero lo que sí está, de repente, conseguir un horno, ¿sí? De repente acceder a la planta de procesamiento de industrias alimentarias del instituto, ¿no? O utilizar una tecnología que la tengamos cercana, eso sí, ¿ok? Entonces, la respuesta a esta pregunta es solamente sí o no, ¿ah? O sea, no hay puntos medios. Sí o no. Pasan el filtro las 100 empresas, perdón, las 100 ideas entran a este filtro de validar y probablemente vamos a tener un montón de nos, ¿sí? Pero también vamos a tener unos cuantos sís, ¿ok? Ya no pasarán las 100 ideas, van a pasar solamente al siguiente filtro unas 20 ideas, ¿ok? Pasamos a valorar ya solamente 20 ideas, por ejemplo, ¿no? O 50 ideas, para que sea la mitad, ¿no? 50 ideas. En valorar, lo que nosotros debemos decir es qué porcentaje del problema nos va a resolver esta posible solución, ¿no? Y vamos a encontrar que todas las ideas resuelven el problema en un diferente porcentaje. Y aquí quiero hacer una acotación. Hay dos formas que nosotros podríamos tener para poder estimar qué porcentaje del problema se va a resolver. La primera, que es la más aceptada, la que tiene base científica, es el conocimiento justamente científico, ¿no? Hacer una investigación y determinar qué porcentaje del problema resuelve cada una de estas medidas. Pero si tenemos 50 ideas, eso va a ser muy caro, ¿ok? Entonces, vamos a recurrir a la segunda alternativa. ¿Cuál es? El conocimiento técnico. ¿Qué quiere decir el conocimiento técnico? Que consultemos si esto o qué porcentaje podría resolver el problema, nuestra posible solución, a alguien que ya trabaje o que tenga conocimiento en ese determinado rubro. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos eh, saber si es que una barra energética con sangrecita, voy a poner un ejemplo nada más, va a poder efectivamente acabar con la anemia en Virú, tenemos dos opciones. Una, preparo la barra energética y le empiezo a dar a probar y empiezo a medir científicamente en todos, ¿no? Eso sería lo más exacto, lo más correcto, pero también lo más caro. O tenemos la otra opción, le preguntamos a alguien que haya trabajado con este tipo de problemas, de repente a alguien del Ministerio de Salud, o de repente a Julio Garay, el que tiene las galletas con sangrecita en el mercado, y le preguntamos si es factible y qué porcentaje del problema podría resolver, ¿no? Entonces tenemos estas dos opciones. La primera es con base en ciencia y la segunda es con base en la experiencia. Para nosotros, por temas de tiempo y dinero, vamos a trabajar con la segunda. Y bueno, podré darles mi apreciación al respecto de qué porcentaje podría resolver el problema, pero si ustedes gustan también van a poder consultar a otras personas, ¿ok? Y no habría ningún problema. Que también tengan obviamente conocimiento de la industria alimentaria. Entonces nos vamos a encontrar con que los problemas, o más bien el problema, va a ser resuelto en diferentes porcentajes por cada una de estas soluciones. Vamos a tener soluciones que resuelven el problema en un 50%. Vamos a tener soluciones que resuelven el problema en un 100%. Vamos a tener soluciones que resuelven el problema en un 20%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo filtramos acá? Todas las propuestas que tengan
que tengan más del 50% de resolver el problema pasan al siguiente filtro. Las otras, pues, solamente de manera intuitiva podemos descartarlas. ¿Por qué? Porque como resuelven tan poco del problema, probablemente no sea costo eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a gastar mucho dinero para implementar una medida que probablemente no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, solo si encontramos ideas mayores al 50%, entonces esas pasan al siguiente filtro. ¿De acuerdo? Si teníamos 50 ideas, de repente solamente pasan 20. ¿Ok? Solamente pasan 20. Al siguiente filtro, que es relacionar. ¿Ok? En relacionar, lo que nosotros vamos a determinar es si podría complementarse cada una de estas ideas con otra idea. Y vamos a empezar ahí a tener una primera fusión. ¿Ok? Si tenemos dos ideas que están bien relacionadas y que podrían integrarse, ok, las juntamos, las juntamos, las juntamos, las juntamos. Todo lo que sea posible. ¿Sí? Es decir, esto ya no es un filtro que va descartando, ¿no? Sino que más bien vamos juntando las ideas, vamos integrándolas preliminarmente, digamos así, ¿no? Y de las 20 que teníamos, ¿sí? De las 20 que teníamos, nos quedamos con que después de haber hecho la integración, nos quedamos, vamos a decir, con 10 ideas, ya no con 20, con 10 ideas, ¿ok? Pero obviamente que están integradas, ¿no? Preliminarmente. Entonces, pasamos al siguiente filtro con esas 10 ideas. Priorizamos. Empezamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué ideas son más importantes? ¿Ok? Y para poder definir la importancia, tendremos que analizar el contexto del proyecto, las características propias del producto, eh, qué tanto, qué tanto costo eficiente puede ser este modelo, de una manera general, ¿ah? No con un análisis profundo, simplemente de una manera cualitativa decidir, ok, tenemos 10 ideas, vamos a poner una escala del 1 al 10 y las vamos a ordenar en función al nivel de importancia que nosotros le otorguemos como equipo de proyecto. Ok, como equipo de proyecto empezamos a poner y vamos a encontrar 2 o 3 ideas que son las más importantes. Ok, esas ideas más importantes pasan a lo que sería la integración, ya no de la etapa de convergencia, sino la integración es una tercera etapa, pero lo puse aquí para que sepan que pasa directamente, ¿no? Esas 3 ideas más importantes. Y en función a esto, hacemos la siguiente pregunta. ¿Podríamos construir un modelo de negocio en torno a esta idea? ¿Sí? Esa es la pregunta clave. Y ahí dice o entre paréntesis dice BMC, que significa Business Model Canvas. De repente algunos de ustedes ya han trabajado con Business Model Canvas, otros de repente es primera vez que lo escuchan. Para los que no lo conocen, es esto, ¿ok? Esto es el Business Model Canvas. Business Model Canvas es una herramienta conocida como el modelo de negocio en un lienzo, ¿sí? En donde se evalúan 9 aspectos importantes que construyen en sí el modelo de negocio y que en torno a nuestra idea o a nuestras ideas podemos ejercer. Regreso a la lámina anterior para poder hacer la explicación nuevamente. ¿Ok? Integración. En esta etapa vamos a utilizar el Business Model Canvas para poder valorar qué idea se puede construir como un modelo de negocio. Y probablemente cuando empecemos nada más a hacer los Business Model Canvas vamos a encontrar que de esas 3 ideas que habían pasado, solamente una de ellas puede ser un modelo de negocio. O 2 de ellas pueden ser un modelo de negocio. O las 3 pueden ser un modelo de negocio. Y en ese momento habría que integrarlas para poder armar el modelo de negocio completo. ¿Ok? El Business Model Canvas nos permite no solamente tener la propuesta de valor que sería su idea, sino analizar todos los aspectos en torno a esta idea. Por ejemplo, ¿qué aspectos? Primer aspecto a analizar. Key partners, que son los aliados clave.
o alianzas clave. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto? Actividades clave. Key activities. Actividades clave. Otro aspecto, recursos clave. Key resource. Recursos clave. La propuesta de valor, que es su idea, ¿sí? Customer relationships. Esto es relación con los clientes. Relación con los clientes. Channels, que son los canales. Customer segments, el segmento de clientes al cual ustedes se están orientando con su idea. Cost structure, que es la estructura de costos, y el revenue streams, que es la estructura de ingresos, ¿ok? Para entrar en la misma connotación. Entonces, son 9 aspectos importantes que se evalúan en torno a su idea y que finalmente van a redundar en un modelo de negocio consistente, ¿ok? Tener claro todo esto nos permite decir, ok, esta idea sí merece la pena desarrollarse, o por el contrario, decir, bueno, esta idea no va. ¿Listo? Integración se hace eso. ¿Qué herramientas podemos utilizar para desarrollar el Business Model Canvas? Pues podemos hacerlo en Excel, podemos hacerlo en una hoja oficio, o podemos utilizar canvanizer.com, que también es una herramienta gratuita, que también tiene una versión paga, pero que básicamente es para darle más color. No es necesario, en realidad, que ustedes adquieran en sí la versión pagada. Con la versión gratuita para ordenarse es más que suficiente, y lo pueden manejar la descarga de archivos a través de capturas de pantalla. Y con eso, tranquilos, ¿ah? O sea, yo lo he venido trabajando también bastante tiempo así, pero ya cuando trabajas un proyecto más grande, ahí sí se necesita, pues, tener la versión pagada para poder trabajar con los POSITs. Sin embargo, existen otras herramientas que también integran este tipo de tableros, ¿no? Pero la que les puedo facilitar y que les puede servir de manera preliminar a ustedes es el canvanizer.com. Se lo voy a colocar aquí. Canvanizer.com es una herramienta útil para poder generar Business Model Canvas. Y de hecho, no solamente hay lienzos para modelo de negocios, sino que hay lienzos para proyectos Lean, para proyectos sociales, para gestión de proyectos, ¿no? Que es diferente la concepción un poco de este Canvas al modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio es algo más amplio, la gestión de proyectos es algo más específico. ¿Ok? Pero con que pongan Business Model Canvas les va a salir la información que ustedes necesitan. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a hacer este Business Model Canvas? Cuando estemos trabajando con su proyecto, así que no se asusten porque eso no lo vamos a hacer hoy día. Simplemente se los estoy mencionando para que conozcamos que la ideación tiene varias etapas, ¿de acuerdo? Tiene varias etapas. Muy bien. Ahora sí, el caso que vamos a desarrollar en ideación, ¿sí? El caso que vamos a desarrollar en ideación es el que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? El problema que hemos detectado es la anemia infantil, ¿ok? La anemia infantil. Ese es el problema, ¿ya? Ustedes ya no tienen que hacer la etapa de empatizar ni de definir porque ya está definido. Anemia infantil es el problema. Lo que ustedes deberían generar como entregables en el caso de la ideación serían estos 3 entregables. El mapa mental, sí, producto del brainstorming. La respuesta a las preguntas de convergencia en cada una de las ideas, eso lo pueden hacer en una tabla Excel, y el Business Model Canvas de la idea ganadora. Sin embargo, nosotros por temas de tiempo solamente vamos a trabajar de manera didáctica el entregable número 1, ¿ok? Solo el entregable número 1 es el que van a trabajar. Entonces, quiero por favor que me digan si hasta el momento hay alguna duda, porque de aquí procedo ya a repartirlos en grupo. ¿Hay alguna pregunta o duda, por favor? No. Ok, parece que las cosas están bastante claras.
creo que se van a aclarar mucho más con el reparto de trabajo en grupo. Entonces, a ver, señorita Flavia, ¿está por ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Flavia, un favor, tómale una captura de pantalla a esto, ¿sí? Y colócalo en el grupo de WhatsApp para que cuando los reparta en grupos no tengan problemas de que no pueden visualizar la pantalla, ¿ok? En el grupo de WhatsApp para que esté. Sí, profesor, en un momento porque me estoy guardando la diapositiva. Ya, perfecto, perfecto. Ok, mientras voy haciendo la asignación de grupos. A ver, voy a empezar a crear los grupos un momento. ¿Sí me pueden escuchar, por favor? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, en este momento los voy a asignar a las salas, ¿sí? Los voy a asignar a las salas. Por favor, vamos a tener, son las 2 en punto, ¿sí? Hasta las 2:40 para que puedan hacer su lluvia de ideas. Necesito que cada grupo me genere por lo menos 20 ideas. Que en otras palabras es como si les estuviera diciendo que necesito que cada grupo me genere 20 posibles soluciones desde la industria alimentaria a la anemia infantil. ¿De dónde? Puede ser de Virú, puede ser de La Libertad, puede ser del Perú, puede ser de Latinoamérica, puede ser del mundo, como ustedes gusten, ¿ok? Ustedes deciden eso. Pero recuerden que siempre debemos empezar desde algo pequeño. Entonces, mi consejo sería que lo trabajen en la provincia de Virú o en La Libertad como máximo, ¿ya? Sin embargo, lo dejo ahí. Ok, repito. ¿Sí, sí le escucho? Bueno, repito. Repito. El trabajo es el siguiente. Los voy a dividir en grupos y en grupo deben generar 20 posibles soluciones en cada grupo para poder combatir la anemia infantil en la provincia de Virú, vamos a decir así, ¿ya? En la provincia de Virú o en el departamento de La Libertad, como ustedes gusten. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento los asigno, por favor, háganlo como lluvia de ideas, ¿sí? Pueden abrir de repente por ahí alguno de ustedes un Word o alguna diapositiva y ahí vayan colocando sus ideas para que se vayan guiando como equipo. O lo pueden hacer a través del chat también de cada una de las salas, ¿de acuerdo? Lo importante es que se generen las 20 ideas. Bien, entonces a las 2:40 estoy pasando por cada una de las salas. Bien.
profesor. Sí, buenas. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime, ¿qué pasó? Profesor, disculpe, a mí todavía no me ha asignado a ningún grupo. Te comento de que me apareces, Anayeli, ¿cierto? Me apareces en la sala Sí. número 1, pero me aparece un signo de interrogación al costado y me dice de que estás con una versión de la aplicación que no permite asignar, pero aparece en la sala número 1. En todo caso, mira, coordina con Flavia porque ese es el grupo de ella. De repente le puedes dar tu aporte a través de WhatsApp, porque parece que es la versión de tu aplicación o no sé si estarás entrando como versión web nada más, que no me permite asignarte. En la misma situación está la señorita Rosemary Quispe. ¿Ok? La señorita Rosemary Quispe está en el grupo de Sarita Cortés. Entonces, ahí por favor, Anayeli coordina con Flavia, por favor, ¿sí? Para que le des tus aportes a través de WhatsApp. Ah, ok, ¿Sí? profesor, gracias. Perfecto, Anayeli, gracias. Ya, Y la profesor, señorita Rosemary entonces, Quispe, sí, usted, señorita Rosemary, debe hacer lo propio, lo mismo que le he dicho a la señorita Anayeli, pero la coordinación en este caso la tiene que hacer con la señorita Sarita Cortés. ¿Ok? ya, profesor, gracias. Sí, por favor. Gracias.
Bien, jóvenes, sus compañeros se van a estar uniendo progresivamente a esta sala. Bien, he estado pasando por los grupos y he podido observar que han estado realizando un excelente trabajo, muy dinámico, la verdad. Han generado ideas muy interesantes, por ahí he podido leer algunas. Y bueno, lo que quedaría pendiente, como ya les he mencionado en cada uno de los grupos, es que el día de mañana, a más tardar hasta el mediodía, estén enviando su mapa mental con los integrantes de cada uno de los grupos para poder validar la participación de esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendimos más o menos cómo es que se hace una lluvia de ideas. Lo que correspondería después es ya hacer el filtro de convergencia de cada una de estas ideas y elaborar el Business Model Canvas de la idea ganadora. Sin embargo, eso lo vamos a hacer ya después con su idea real, porque si no nos tomaría demasiado tiempo. De manera didáctica, el caso lo hemos desarrollado ya el día de hoy. Sin embargo, vamos a ver lo que corresponde a después, ¿no? Asumiendo de que ustedes hubieran tenido sus 20 ideas y ya las hubieran priorizado y hubieran escogido una idea ganadora, lo que tendrían que hacer ahora es transcribir, no sé si ese será el término más adecuado, o plasmar, en todo caso, su idea ganadora en un prototipo, es decir, en un entregable observable. ¿Sí? Y por eso les he puesto aquí una imagen de un avión aterrizando, porque justamente eso es lo que hacemos. Nuestra idea, de manera general, puede decir muchas cosas, pero cuando ya empezamos a construir el prototipo, nos vamos a dar cuenta de que este prototipo tiene algunas implicancias o necesidades. Digamos que si hablamos, por ejemplo, de un yogur de fresa, para poner un término general, ¿ok? Si estamos hablando de un yogur de fresa, nuestra idea dice yogur de fresa, pero cuando vas a crear el prototipo dices, ah, ok, necesitamos definir la forma del envase y necesitamos definir el color de la etiqueta, necesitamos definir la marca, necesitamos definir el color de la etiqueta, necesitamos saber de qué color se va a ver el contenido, etcétera, un montón de cosas. Y todo esto pues se va viendo en el prototipo inicial, ¿no? Entonces, para poder entender básicamente qué es lo que vamos a hacer, les voy a mencionar a grandes rasgos lo que es un prototipo o cómo es que trabajamos, ¿ok? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de prototipar, tenemos una idea, luego esa idea la planteamos a través de un diseño, que es un prototipo preliminar, podría decirse, y luego ya armamos algo visible y observable, tangible, como un prototipo propiamente dicho o como se conoce en el mundo del diseño como un prototipo en 3D. ¿Ok? ¿Cómo es que se hace? ¿No? O más bien, ¿qué proceso es el que nosotros tenemos que pasar para poder entender a qué nos referimos con prototipar? Miren esto, ¿sí? Este es un ejemplo de prototipo a nivel de diseño, lo que está dibujado. Y tenemos, digamos, uno en baja fidelidad, donde básicamente están con todas las anotaciones al costado. O sea, lo primero que nosotros queríamos tener, digamos, como idea. Y luego eso poco a poco lo vamos puliendo hasta tener un diseño de alta fidelidad. Igual sigue siendo un prototipo preliminar a nivel de diseño. ¿Por qué? Porque está, si ustedes se dan cuenta, está dibujado en un cuaderno, está dibujado en una hoja, ¿sí? O sea, esto no es un 3D, simplemente es una vista, ¿ok? ¿Qué es lo que correspondería después de esto? Hacer una maqueta, ¿no? Lo que ustedes seguramente han podido observar cuando han ido a comprar alguna vez un celular y les dan una maqueta, ¿no? Es una réplica exacta del celular con el mismo peso y todo, pero no tiene ninguna funcionalidad, no pueden encenderlo ni nada. Simplemente es una réplica del celular para que ustedes observen cómo es que se vería en sus manos, si quieren decirlo así. Entonces, esa réplica es justamente un prototipo 3D, ¿ok? Es un prototipo, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco vamos entendiendo cuál es el significado de prototipar. Y para poder entender más esto, les voy a pedir que en el chat, ¿sí? A quienes tengan la respuesta a la pregunta que voy a hacer, por favor la coloquen en el chat, ¿sí? Para entender más o menos qué es un prototipo, ¿ok?
Alguien, por favor, díganme qué es lo que están viendo ahora en pantalla. ¿Sí? De color amarillo. ¿Ok? ¿Qué lugar es? ¿Qué representa? ¿Sí? ¿O a qué nos estamos refiriendo con ese lugar amarillo? ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha venido por aquí por Trujillo de repente? Ya, la catedral en realidad, no el Capitolio. Capitolio es otra cosa. La catedral de Trujillo, ¿cierto? Como colocaron muy bien en el chat. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que ustedes están viendo en pantalla en sí no es la catedral de Trujillo, es una representación hecha con plastilina, ¿ok? La catedral de Trujillo es esta, ¿ok? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, automáticamente cuando nosotros vemos la maqueta, como bien dicen en el chat, nos lleva a, al lugar específico en donde que estamos representando, ¿no? O sea, no nos queda una duda de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Es básicamente una representación de lo que teóricamente existe, ¿no? Sin embargo, cuando no existía y se tenía representado así, ya se sabía que se debía construir algo similar. Pero si ustedes se ponen a observar detalles, o sea, no es que sean exactamente iguales, ¿no? Miren, por ejemplo, en la puerta principal hay una cruz, aquí en la puerta de la catedral en realidad no hay una cruz, hay una imagen ahí, ¿no? No es exactamente igual, si ustedes se ponen a observar, ¿no? Pero representa la idea. A eso quiero llegar. El prototipo, jóvenes, representa la idea, ¿sí? Es, digamos, una toma de la idea que nosotros tenemos en nuestro cerebro, de las cosas. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Ahora les voy a hacer la misma pregunta con otro ejemplo. ¿Alguien sabe, por favor, qué es esto? ¿El prototipo de qué es? Rapidito, ¿no? Nintendo Switch. Es así. Es el prototipo de el Nintendo Switch. Hay una gran diferencia entre el prototipo y el producto terminado, ¿ustedes se dan cuenta? Pero para poder llegar al producto terminado, primero debimos generar prototipos. Esto es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Es decir, nosotros no necesitamos inicialmente tener un producto terminado de golpe, sino una representación del producto. Eso es lo más importante al inicio. Y luego, obviamente, iremos puliendo este prototipo hasta que llegue a ser lo que nosotros conocemos como producto mínimo viable, es decir, el producto que se va a poder comercializar. Que muchas veces ni siquiera es tampoco al 100% como ya el Nintendo Switch, pero es lo más cercano que podemos llegar. Y con el tiempo ya se va mejorando el diseño, ¿no? Entonces, eh, a eso quiero llegar. El prototipo es justamente eso. Proto significa antes, ¿no? Significa eh, antiguo, ¿sí? Y tipo o tipado significa diseño, ¿no? En realidad el significado de prototipado es el primer modelo o el primer diseño que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, básicamente, nosotros debemos centrarnos en generar en una primera instancia un prototipo. Y en función a eso, empezar a construir. ¿Con qué? Con la retroalimentación que vamos a hacer en la evaluación, poco a poco, con los interesados o con los clientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que les puedo decir sobre los prototipos. Y vendría en este caso, valga la redundancia, ¿ok? El caso sería, por ejemplo, yo les daría la idea, que es
barra energética con granos andinos de alto contenido proteico para combatir la desnutrición infantil en la provincia de Virú. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Ustedes deberían, en función a esto, construir un prototipo. Y dirán, pues, la barra energética de qué tamaño va a ser, ¿no? De qué color va a ser el envase, de qué material, ¿no? ¿Qué color va a ser la barra? ¿Qué granos va a contener? Un montón de preguntas que pueden surgir en torno a lo que significa el diseño. Y poco a poco, así sea con cartón o con lo que ustedes tengan a la mano, empezar a generar el producto, ¿no? Una vista, un prototipo del producto. Luego de eso ya empezar a trabajar la fórmula, ¿no? Del alimento propiamente. Pero entonces ya se tiene una idea, ¿sí? Y se empieza a generar el prototipo. Ahora, este caso ya ustedes lo van a desarrollar por su cuenta, por cuenta propia. Ya no lo van a desarrollar conmigo porque también el tiempo ya no nos da. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pasar las diapositivas y en estas diapositivas hay 3 enlaces, ¿ok? Dice ejemplos de prototipo. Hay 3 enlaces muy importantes que considero que ustedes deben verlos, ¿ok? Ya en el tiempo que tengan disponible. De tal manera de que ustedes, con este ejercicio, que pueden hacerlo de manera rápida en un papel, aunque sea dibujando la barra energética, etcétera, ¿no? Y con los videos que observen, puedan estar capacitados para entender lo que es prototipar. Porque cuando nosotros ya lleguemos a la etapa de prototipar con su proyecto, ustedes esto ya lo deben conocer, porque acá está la teoría. ¿Ok? Bien, entonces ese sería el caso de prototipado y con eso estaríamos terminando la parte, la mayoritaria parte de la teoría de Design Thinking. Quedaría la etapa de evaluación o testeo, pero esto lo vamos a hacer después. Ahorita no, porque considero de que no se va a entender a menos que tengamos el caso desarrollado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, recordarles, jóvenes, que tenemos como reto este año el Reactiva Virú 2021. Debemos generar proyectos de innovación en torno a 2 de estos 5 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son? Finalizar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico. Esas son los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales nosotros deberíamos estar enmarcados con nuestro proyecto. Se los recuerdo, ¿por qué? Porque la siguiente semana vamos a trabajar mucho con esto. ¿Ok? Entonces, quedaría pendiente nada más el envío de su mapa mental para que puedan completar los objetivos de esta sesión. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hubiera preguntas, coméntenme. Si hay preguntas, coméntenme también, por favor. Tenemos el chat. Ok, nos dicen todo claro, profesor. Muy bien. Excelente, todo entendido. Excelente. Siempre es bueno tener la retroalimentación de ustedes. Igual saben que si hubiera alguna pregunta en el camino, la pueden hacer a través de el grupo de WhatsApp o me pueden escribir directamente. Muy bien. Entonces con eso estaríamos cerrando esta sesión correspondiente a innovación tecnológica de productos lácteos y derivados. Recordemos que estamos en la 4ª semana. La siguiente semana vamos a trabajar ya con la primera etapa de su proyecto y la 6ª semana toca su evaluación. Así que por favor, tomemos las precauciones desde ahora, vayamos revisando los contenidos, por favor, para no atrasarnos con ellos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, cuídense bastante, no estén saliendo innecesariamente, por favor. Estamos en una situación complicada en cuanto a la pandemia y en cuanto a la situación económica y política también de nuestro país. Sabemos que debemos tomar decisiones responsables, por favor. Tómense el tiempo de leer los planes de gobierno de ambos candidatos para establecer lo que es mejor para el país. Muchísimas gracias, jóvenes. Y Dios mediante nos estaremos encontrando la siguiente semana. Bendiciones. Ya, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Gracias.